Esto es la escultura de un típico pueblo castellano, declarado conjunto histórico-artístico, donde ha tenido grandes momentos en la historia y la impronta ha quedado en él. Queridos amigos, les doy la bienvenida desde la localidad de Ampudia, en la provincia de Palencia, una de las localidades más bellas que van ustedes a encontrar. Un lugar cargado de monumentos, por ejemplo, tiene el mejor castillo de la provincia de Palencia. Tiene una colegiata con una torre que es impresionante y se llama la Giralda de Campos. Tiene un museo de arte sacro. Tiene tanto para enseñar, queridos amigos, para que ustedes vayan viendo. Luego tiene sus pedanías, por lo que también vamos a poder encontrar unas iglesias que parecen catedrales. Así que vamos a darnos un buen paseo por aquí, porque también les diremos dónde podemos ir a comer. Aquí se come bien, desde luego, y el pan magnífico. Es un pueblo no demasiado grande, más bien pequeño, tranquilo, como corresponde, con muchísimas actividades culturales. Cuando en verano duplica o triplica su población, porque todos quieren venir a pasar esos días de descanso a su pueblo o al pueblo de sus abuelos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un viaje en el tiempo, en muchos momentos, pero desde luego también tenemos una localidad muy actual del siglo XXI. Ustedes lo van a ver. Nosotros comenzamos aquí, así es Ampudia, y esto es Tiempo de Viajar. Señores, estamos en la Colegiata de San Miguel, una iglesia magnífica que tienen aquí en la localidad de Ampudia, que empieza a construirse en el siglo XIII, pero que lo hace como iglesia parroquial, hasta que a lo largo del tiempo, en la época de Felipe III, su valido, el duque de Lerma, decide que la colegiata que había en la localidad de Usillos se traslade aquí, a Ampudia. Así que esta colegiata coge esa denominación y empieza a tener mucho más esplendor que aquella primera iglesia parroquial. Pero si hablamos del siglo XIII, pues tenemos que empezar hablando de que tenemos arte gótico. Lo vamos a ver en la cabecera y en algunos de sus arcos que acceden a las capillas. Sin embargo, la colegiata, esta iglesia, según se iba construyendo, iba cambiando el estilo renacentista también lo tenemos presente, el barroco y también el neoclásico, así que del 13 al 18 es más o menos la época en la que se termina toda esta colegiata.
Nos vamos al altar mayor, donde tenemos un retablo y ahí tenemos la Inmaculada Concepción, a un lado San Pedro, al otro San Pablo, y en la parte más alta sí que tenemos a San Miguel, que es el que da la advocación a la iglesia. Ahí lo podemos ver en una escultura magnífica, y en la parte de abajo tenemos un Cristo crucificado que hay quien lo atribuye a Alejo de Bahía. Es bellísimo, una preciosidad. Bien, de ahí tenemos del altar mayor, ya vamos a tener dos capillas a ambos lados, y una de ellas es la capilla donde se encuentra el sepulcro de los mecenas, primeros mecenas que tuvo esta iglesia. Eran con el título de señores de Ampudia, y aunque están enterrados justo donde se encuentra en este momento la mesa del altar mayor, lo que es el sepulcro en alabastro se sigue conservando espléndidamente. Sí que la figura masculina perdió una pierna y ha sido rehecha, se nota perfectamente del alabastro al material que han utilizado después, pero es de una belleza y una dulzura exquisita. Está en una capilla donde las pinturas son también del siglo XVIII. Ya estamos hablando de ese barroco importante, ya que vamos a entrar al neoclásico, pero en principio todo esto barroco. Al otro lado vamos a encontrar también un retablo manierista donde tenemos una imagen de una Virgen impresionante, Es una belleza. Todo lo que vamos a encontrar en esta iglesia es magnífico. Después vamos a encontrar otra capilla donde el retablo plateresco me parece maravilloso. Un retablo plateresco donde está, por ejemplo, la reproducción de la Misa de San Gregorio o la imposición de la casulla también a San Ildefonso, donde San Miguel también está ahí presente y que es una verdadera belleza. Ahí están un padre y un hijo enterrados, personas importantes también, el padre un noble y el hijo era religioso, así que lo vamos a distinguir perfectamente por las vestiduras, las figuras que hay encima de ambos sepulcros. En la parte de enfrente vamos a encontrar otra capilla donde yo me quiero detener en el retablo para enseñarles una imagen en alabastro impresionantemente buena, grande, donde están las tres generaciones que se dice: Santana, la Virgen y el Niño, o sea, en una sola pieza, impresionante de buena. La parte alta tenemos un calvario y está hecho en terracota, curioso, porque desde abajo pues no se distingue realmente. Bien, pues estas tres naves, que además en los años 50 uno de los pilares reventó y se cayeron en las bóvedas, fue reconstruida tal y como era, pero se nota perfectamente lo que es reconstrucción. Al ser esta iglesia colegiata, en la época, como yo les decía, del duque de Lerma, ya se coloca la sillería y también tienen un órgano fantástico que funciona todos los domingos. Así que si les gusta esa música de órgano, no dejen de venir, acercarse y disfrutar de la acústica que les ofrece toda esta colegiata. Ahora vamos ya por la parte de fuera y les cuento esa gran torre que tiene, que es espectacular.
Bueno, pues ya estamos en la parte de fuera de esta colegiata magnífica. Aquí tenemos esa torre que es conocida como la Giralda de Campos, la Bella de Campos o la Novia de Campos. Es un referente, no solamente aquí en la villa, sino en todos los alrededores. Tiene 62 metros de altura, 7 cuerpos, y es del siglo XVI, principios del siglo XVI, final del XV. Vamos a ver numerosos contrafuertes alrededor de ella y parece ser que aquí trabajaron los tracistas de la Catedral de Palencia. Entre ellos podemos hablar de Juan de Ruesga, de Escalante y desde luego también de Solórzano, que estuvieron trabajando en este lugar. La parte más alta es la parte con esa balaustrada, con esa imagen que nos transmite a todos de una gran belleza, torre campanario, como ustedes pueden ver, y toda la torre se sustenta sobre una parte románica de esta colegiata. Así que ya ven la altura, ya ven la esbeltez y la belleza que tiene. No tenemos que confundir cuando hablamos de la Giralda de Campos como cuando hablamos de la Giralda de Castilla, que es la torre de la iglesia de Santa María de Medina de Río Seco. Aquella la llaman de Castilla y esta la de Campos. Por eso las dos llevan ese apelativo de Giralda. Ya ven la belleza que tiene, pues lugar a no perderse. Vamos a visitar uno de los monumentos más importantes que tiene la localidad de Ampudia, es su castillo. En el siglo XIII se hace un castillo defensivo completamente y ya en el siglo XV se hace este castillo palaciego, aunque sí que sigue teniendo elementos defensivos, como podemos ver en las almenas. Es un castillo que tiene todo lo que tenía que tener, mazmorras, tiene absolutamente de todo. En las esquinas tenemos estas torres cuadradas, siendo la más grande la del homenaje y faltando una de ellas que se hundió completamente porque esto es zona de bodegas, por lo tanto falló la cimentación al estar un hueco toda esta parte del suelo. Este castillo es monumento nacional. Este castillo está cargado de historia. Aquí llegó Carlos V con su hermana Leonor en el primer viaje que hizo a España y durmió en él. Pero también estuvo la reina doña María de Molina, o la importancia que tuvo el duque de Lerma dentro de esta localidad, y aquí en un salón se firmó el traslado de la corte de Valladolid a Madrid en la época de Felipe III. Así que fíjense ustedes si tiene historia. En este lugar ha tenido diferentes propietarios hasta que al final quedó abandonado y lo compró don Antonio Fontaneda en los años 60. A partir de ahí lo que hizo fue una labor de reconstrucción impresionante, con un respeto total de cómo era el castillo, y la joya la vamos a ver ahora por dentro. Hay dos formas diferentes de visitarle. Una, patio de armas, y la colección privada de don Antonio Fontaneda. Esa es la forma que nosotros lo vamos a hacer. Otra es una visita que hay que pedir cita y se visita todo el castillo, todas las dependencias que tiene este lugar. Así que ustedes elijan, nosotros vamos a empezar por la más sencilla.
Entrar al castillo es a través del puente levadizo y desembocamos en el patio de armas. Magnífico, desde aquí podemos apreciar la torre del homenaje estupendamente. Luego vamos teniendo ya los corredores de la parte alta de este patio de armas, bueno, que es todo magnífico. Hay una serie de salas alrededor de este patio de armas que están destinadas a las diferentes colecciones que don Eugenio Fontaneda fue haciendo desde que era muy joven. Así que vamos a entrar en principio en una que es el arte de Castilla, que bueno, que ya saben que tanta importancia tiene no solamente aquí, sino en el mundo entero. Pues ahí les quiero destacar una Virgen gótica de gran tamaño con una cara preciosa y el niño, pero tenemos que fijarnos en un calvario realizado en madera de nogal sin policromar. No es el típico calvario que vamos a encontrar el Cristo, un ladrón, el otro ladrón. La colocación es diferente, está por figuras separadas y delante del Cristo en una postura muy barroca tendremos a la Virgen que la sujeta San Juan. Me parece espectacular, de verdad se lo digo. Aparte de eso, ahí hay pintura, hay orfebrería, objetos litúrgicos, relieves, hay de todo, pero verdaderas joyas del arte. De ahí pasaremos a una pequeña sala en donde bueno, pues nos van a evocar, sobre todo a los más mayores, aquellos juegos y juguetes de latón o muñecas que se tenían allá muy al principio de los tiempos. Bueno, pues eso, con una casa de muñecas magnífica, con objetos para los juegos de entonces, hacen recrear, sobre todo a los más mayores, aquellos años de infancia. Pasaremos también a una sala arqueológica donde todo está perfectamente ordenado y colocado y también con piezas interesantísimas. Para irnos a la farmacia. La farmacia crea una atmósfera diferente de aquellas farmacias medievales donde prácticamente todo se realizaba en un gran sillón. Ahí igual se paría que le cortaban a uno la pierna y que se ejercía la medicina pues a través de las plantas y también los animales que tenían mucha importancia en aquellos años. Los tarros de porcelana con los grabados en azul, bueno, es todo un conjunto magnífico, pero desde luego en un ambiente, como les decía, que crea una atmósfera que parece que bueno, pues nos retrotrae bastantes siglos atrás. De ahí pasaremos a la sala de armas, armas blancas, armas de fuego, también monturas de caballos, bueno, pues todo lo que es este tema. Aparte de encontrar también objetos musicales de gran importancia, algunos del siglo XVIII, y que eran auténticamente ingenio, porque se hacía todo a mano, aquellos rodillos que había que pasar para que sonara la música, que solían tener unas 6 canciones, y cuando se acababa pues había que cambiar el rodillo, pero es verdaderas joyas las que van a encontrar ahí, van a poder ustedes ver. Y luego tenemos una gran sala, lo que era la cocina de ese castillo, con un gran espacio. Ahí vamos a poder ver la chimenea original, vamos a encontrar una cama de un niño, porque es más pequeña que de un adulto, pero más grande que una cuna, y además siempre puesta lo más cerca del fuego posible para que no tuvieran frío. Y ahí tenemos un conjunto etnográfico de todo, sobre todo de cosas del norte de Palencia. Igual podemos encontrar una vajilla, una cristalería, que un violín o que un buen recipiente. Así que ahí encontramos todo un conjunto etnográfico. Con todo esto les quiero decir, don Antonio Fontaneda fue un gran coleccionista. Lo ha puesto todo en valor aquí en su castillo, y venir a verlo es una verdadera maravilla.
venir con el interés necesario de que van a ver algo único que no encontrarán en otro castillo de España. Me habían hablado de la localidad de Torremormojón, aquí en la tierra de Campos Palentina. Está a 7 kilómetros de Ampudia y he querido acercarme para ver esta gran iglesia. Es un pueblecito muy pequeño, de esos lugares que yo defino de 4 casas y una catedral. Pues ciertamente es que me he encontrado la iglesia de Nuestra Señora del Castillo. También hablamos del siglo XIII. 3 naves, la central conserva el ajedrezado románico, porque así empieza en ese románico tardío para pasar después al estilo gótico que se ve claramente en las naves laterales, sus arcos, sus bóvedas, en la altura en sí mismo, ya es todo estilo gótico. Pero aquí lo que más nos sorprende al entrar es el retablo del altar mayor. Un retablo en escultura que es magnífico. La parte de abajo del retablo está decorada con azulejo de Talavera, pero en cuanto a la escultura, cronológicamente vamos a vivir la vida del Niño Jesús, teniendo en la parte central de ese retablo, en primer lugar, la dormición de la Virgen, la Asunción y la coronación. Es de verdad de lo mejor que podamos encontrar. Todo el mundo me decía: a ti que te gusta el arte, te va a sorprender, vas a poder disfrutar en esa iglesia, y es verdad. Es una iglesia que arquitectónicamente tiene un valor incalculable y luego en obras de arte también. En algunas sí que hacía falta una restauración, sobre todo en cuadros. Pero hay un cuadro que les voy a destacar que no vemos demasiado bien porque están a punto a ver si pueden cambiar la iluminación de esta iglesia, y se refiere al juicio final. Un gran cuadro muy bueno. Pero también vamos a encontrar otro retablo del 16, ya pleno renacimiento, que ha estado en las edades del hombre. Un retablo que tiene a la Virgen con el niño en el medio, tiene a San Esteban a un lado y a San Nicolás al otro. Un brillo que tiene la capa de San Nicolás, impresionante, es bonito de verdad. Y 2 tablas que hay separadas de ese retablo, que una de ellas es Santa Catalina y la otra tabla corresponde a Santa Lucía. Es puro renacimiento, los colores, el llenar, el no tener vacíos en los fondos. Es espléndido, queridos viajeros, pero así muchas de las obras de arte que encontramos en esta iglesia. Lo que nos falta es eso, así que a ver si pronto se puede tener una buena iluminación en esta iglesia para poder disfrutar de ella, de esta gran catedral en la localidad de Torremormojón, a 7 kilómetros exactamente de Ampudia.
¿Dónde comemos en Ampudia, queridos viajeros? Pues aquí hay varios restaurantes, pero yo elijo uno que me parece ideal por la relación calidad-precio, por su comida casera, esa cocina también hecha a horno de leña y que ustedes van a poder disfrutar de todos los manjares que les pongan en la mesa y desde luego de un buen precio. Eso es importante, que sea económico, que vaya en relación. Bueno, pues estoy en el restaurante Hotel Villa y Corte, porque esto es un centro de turismo rural con sus habitaciones en la parte alta y que estamos al lado de la Colegiata, así que estamos en el centro de Ampudia. Bueno, pues queridos viajeros, para que ustedes se hagan una idea de lo que pueden comer en el restaurante Villa y Corte, aquí tenemos, bueno, pues la joya de Castilla, este lechazo asado al horno de leña. Espectacular, el dorado, el punto que tiene, la salsa, me parece ideal para que ustedes puedan comer. Pero si no les apetece el lechazo y quieren un pescado, aquí tenemos el bacalao al ajo arriero. Fíjense qué aspecto más bueno tiene. Parece espectacular, ¿eh? Buen pimentón, buen aceite y tiempo y cariño. Pero para comenzar yo les puedo animar a que pidan una buena sopa castellana que se termina de hacer en el horno de leña. Tienen aquí el cuenco, tiene muchísima fama la sopa castellana aquí en el restaurante Villa y Corte. La morcilla en esta tierra tampoco puede faltar. Y ahí está, con anchoas y pimientos rojos con aceitunas. En carnes, pues también pueden tener como ejemplo un buen rabo de toro guisado. También queda muy bueno, está muy bueno, es un plato muy agradable para quien no le apetezca el lechazo, por ejemplo. Y para postre, aquí tienen una tarta de almendra casera que hace el cocinero aquí. Así que no hay nada prefabricado, totalmente sano. Sepan que este restaurante Villa y Corte tienen también otro en la ciudad de Palencia, si quieren ustedes elegir, que es el María Cristina. Así que allí también, si van ustedes a Palencia, pueden comer y van a estar atendidos estupendamente. Pero aquí tienen una fama estupenda de comida casera, comida buena al mejor precio. La comida buena ya lo estamos viendo, el mejor precio, pues el menú del día 10 euros, o sea que no podemos estar hablando de algo más económico. Queridos viajeros, degusten esto, acudan a este restaurante cuando ustedes viajen a Ampudia, el restaurante Villa y Corte. Y si se quieren quedar el fin de semana, pues aprovechen ustedes también que tienen las habitaciones arriba y ya lo tenemos todo en el centro de la localidad, junto a la Colegiata de San Miguel. Aquí en Ampudia tuvieron el convento de San Francisco, que estuvo hasta la desamortización de Mendizábal.
Prácticamente el convento no nos queda nada, exceptuando la iglesia del mismo, que es esta donde nos encontramos ahora y que es el Museo de Arte Sacro. Es una iglesia desacralizada y que con un esfuerzo importante desde el ayuntamiento, desde la diócesis y todos los organismos que pudieron colaborar, se restauró, porque esto era un silo de grano que llegaba hasta las partes más altas de las pechinas, y se ha podido recuperar la iglesia y al mismo tiempo poner en valor para que ustedes vean cantidad de obras de arte que tienen en Ampudia. Es el arte en todo su esplendor lo que vamos a encontrar aquí, queridos viajeros. Lo vamos a encontrar en pintura, en escultura, en orfebrería. Vamos a ir encontrando cosas curiosísimas. Para mí algo muy curioso es un cuadro de la Sagrada Cena que al lado, y formando parte del mismo, tenemos la oración del huerto. Yo nunca lo había visto, porque vemos a un cuadro de la cena o un cuadro de la oración del huerto, pero unido les aseguro que no. El detalle es increíble de ese cuadro. Inmaculadas que tenemos, unas imágenes espectaculares de los siglos XVI, XVII. También tenemos un retablo, la parte del altar mayor. Ese retablo parece ser que se pudo recuperar de la ermita de la Cruz del propio monasterio. Ahí está la Virgen de la Clemencia, y los santos que tiene el propio retablo son santos franciscanos, así que por eso se entiende que venía y procedía de allí. En escultura, en pintura, como les digo, vamos a encontrar joyas. Un vargueño impresionante del siglo XVI, de una exquisitez, de un labrado, queridos amigos, que es que se puede quedar uno horas ahí mirando. Pero también en la parte de la orfebrería también les quiero destacar algunas de las piezas que tienen. Tienen dos cálices góticos, pero uno de ellos, el valor es porque tiene el escudo de los Austrias y parece ser que fue dado, regalado por Felipe el Hermoso. Según su escudo. Hay quien dice que no, que fue su hermana Margarita de Austria, pero realmente mirando bien el escudo con las posesiones y todo lo que tiene representado, entendemos que fue Felipe el Hermoso. También tienen un limnum crucis que viene y procede de Santo Toribio de Liébana, porque antes Liébana pertenecía a la diócesis de Palencia. Bueno, y así van a ver ustedes cantidad de obras de arte, libros y cantorales también muy interesantes, bulas papales, cartas de todo tipo. Es muy interesante, pero hay una parte de archivo donde se conservan los libros de bautizos, las inscripciones, bodas y defunciones, ya a partir del Concilio de Trento, que es cuando dicen que tienen ya que empezar a inscribirlo. Bien, pues aquí conservan el libro de bautismo del año 1508, que puede ser de los más antiguos que haya en España, o quizá el más antiguo. Además que son libros de historia, porque el sacerdote escribía que el día de gloria tal que ocurría un hecho histórico, o que había ocurrido algo con el tiempo, por ejemplo, había caído una helada y se había helado las vides, o se recogía una cosecha, o había habido una tormenta. O sea que se puede hacer un estudio histórico y cronológico a través de esos apuntes, pues del tiempo o de hechos que ocurrían en la localidad. Por eso les digo que es un sitio muy interesante de ver, que no solamente es quedarnos con todo lo que a nuestro paso vamos viendo a través de nuestra retina, sino ir descubriendo esos lugares donde ustedes van a poder ver ese tipo de libros que de verdad son una verdadera joya del arte y de la historia.
voy a detener en las preciosas calles con soportales que encontramos en Ampudia. Realmente son dos calles y estamos hablando de unos soportales del siglo XVII, algunos del XVIII. Quiere decir que las casas descansan sobre estas vigas, sobre estos troncos de madera. Bueno, pues los soportales estaban hechos para el mercado, para poder ponerse los comerciantes a vender sus productos. Fíjense que en la época de Felipe III, Ampudia tenía un mercado franco, quiere decir que podían vender sin tener que pagar impuestos. Así que era la forma de colocarse los diferentes comerciantes a vender todo lo que ellos traían y el pueblo necesitaba. Vamos a encontrar casas de dos alturas, en su mayoría, y la parte de abajo es donde se encuentra la cocina, se encuentra el zaguán, se encuentra también el sitio donde estaban los animales, y la parte alta donde estaban los dormitorios, y todavía si hay algunos sitios que tienen un desván donde guardaban el grano y guardaban todo aquello que había dado la cosecha. Tenemos que hablar de puertas sencillas, muros muy anchos, ventanas muy estrechas. Todo eso es para protegerse del frío. Las inclemencias del tiempo aquí aprietan y por lo tanto era una forma de tener más calor. Las casas están hechas de adobe y ya de ladrillo. El color pues se está unificando en unos colores arena, para que todo más o menos esté en consonancia. También algo curioso que vamos a encontrar en estas calles de Ampudia es las hornacinas. Una de ellas es de la patrona, Nuestra Señora de la Arconada, y nunca le faltan flores. Así que, queridos viajeros, pasen por aquí, vean estas casas, vean la anchura de los soportales, las vigas de madera, la irregularidad de los diferentes troncos que forman el soportalado y cómo descansa en la piedra. ¿Nos vamos a caminar? Pues vamos a dar un paseo por toda esta zona porque es una preciosidad. Ampudia tiene una pedanía, se llama Valoria del Alcor, está a 2 kilómetros de esa localidad y también nos hemos querido acercar para conocer su iglesia parroquial de San Fructuoso. De verdad que bueno, la fábrica de esta iglesia es extraordinaria, se encuentra en una parte alta de este pueblo y vamos a encontrar dos iglesias en una. No podemos decir que sea una iglesia con una nave, no. Tenemos una primitiva del siglo XI, parece ser, se habla del prerrománico, y que se ha conservado perfectamente porque después fue utilizada como sacristía. Y ahí vamos a encontrar un Cristo crucificado de grandes dimensiones extraordinario. Tiene muchísimo arte. Y luego ya tenemos la iglesia actual, iglesia bajo la advocación de San Fructuoso y que se encuentra en el retablo del altar mayor. A ambos lados tiene 2 diáconos, sí que murió él en martirio con 2 diáconos, pero no son los que realmente deberían de estar ahí, han sido cambiados de lugar de retablos, están en la iglesia,
pero después de la restauración, pues por la razón que sea, que no la conocemos, decidieron cambiarlos. Y ahí vemos, bueno, pues que está este santo que murió, como les digo, mártir. Tiene retablo barroco también, tiene otro retablo neoclásico. No es una iglesia de muy grandes dimensiones, sí que se ve el gótico ya muy bien, pero quizá de todas las que vemos es la que menos arte tiene, pero sí que me parece importantísimo lo que les he dicho al principio, 2 iglesias en una del 11, la que estamos actualmente del 13, las 2 unidas por falta de espacio, seguro que la ampliaron, ha sido restaurada, como vemos la piedra está perfecta, se tuvo que quitar todos aquellos yesos y láminas de cal que tenían todas las iglesias que fueron así encaladas por las pestes, y ha quedado extraordinaria. Esta iglesia de, como les digo, Valoria del Alcor. Estamos a 2 kilómetros de Ampudia. Aquí terminamos nuestra visita hoy a la localidad de Ampudia, en la provincia de Palencia. Hemos visitado sus iglesias, su maravilloso museo de arte sacro, su castillo único, desde luego, en esta zona de Palencia. Y hemos estado paseando por las calles, hemos comido estupendamente, porque hay que verlo bien que se come en esta localidad, y sobre todo hemos visto sitios únicos que nos llevamos en nuestra retina y que no olvidaremos, donde hay que volver una y mil veces. Yo creo que esta localidad ofrece tanto al viajero que en cualquier momento del año o cualquier actividad cultural que ellos tienen, como su mercado medieval, por ejemplo, pues podemos venir a pasar un buen rato con ellos. Yo les recomiendo que ustedes vengan y conozcan Ampudia, en la provincia de Palencia, que lo disfruten y que vengan todas las veces que ustedes quieran. Además, tienen alojamientos y muy buenos para poder hacer una estancia de varios días si quieren. Nosotros la próxima semana de nuevo estaremos con ustedes, y ahora, como siempre, darles las gracias por estar siempre pendiente de Tiempo de Viajar. Ya saben dónde encontrarme, el correo electrónico, donde les contesto de forma inmediata en nuestra página Facebook, o pueden ver ustedes también los programas ya emitidos a través de la web de la televisión. Queridos amigos, gracias. Sigan viajando, sigan viendo lugares maravillosos, sigan disfrutando de ese placer que es viajar, y que esos viajes los tengan muy felices.